Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal YouTube Trabajando con Matemáticas. Estamos en el curso segundo de la ESO y vamos a iniciar el álgebra con el capítulo 1 dedicado a expresiones algebraicas. Vale, una expresión algebraica es una combinación de letras y números unidos por las operaciones aritméticas. Si, por ejemplo, el doble del cuadrado de un número desconocido más 6 será el doble del cuadrado del número desconocido más 6. Recordamos que aquí la operación es la multiplicación, aunque no lo ponga. Por lo tanto, tenemos aquí una combinación de letras y números unidos por las operaciones aritméticas. Esto es una expresión algebraica que sustituye a la expresión del lenguaje usual ordinario. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de expresiones algebraicas y su lenguaje usual. Esta expresión algebraica tiene su correspondiente en menos el triple de un número desconocido. Esta otra tiene su correspondiente en el doble del cubo de un número desconocido. Es decir, hay que hacer primero el cubo del número desconocido y luego su doble, ¿vale? El doble del cubo del número desconocido. Esta otra expresión algebraica tiene su correspondiente en el cuadrado de la suma de dos números desconocidos. Fijaros que está en rojo la suma, tanto aquí como aquí. ¿Por qué? Porque aseguramos que hacemos primero la suma de los dos números desconocidos y así hacemos el cuadrado. Por lo tanto, si decimos el cuadrado de la suma, aseguramos y de alguna forma estamos estableciendo un paréntesis mental. El cuadrado de la suma de x más y, el cuadrado de la suma de dos números desconocidos. Vamos a hacer ahora el proceso contrario. Me dan el lenguaje usual y hacemos la expresión algebraica. El doble de un número desconocido más 4 será el doble de un número desconocido más 4. Recordad que no hace falta poner el por. El doble de la suma de un número desconocido más 4. Aquí tenemos que asegurar que sumamos antes que hacer el doble la suma del número desconocido más 4. Por lo tanto, aquí hay un paréntesis. Hay que asegurar que antes de hacer el doble hemos sumado x más 4, el número desconocido más 4, y luego lo duplicamos. La tercera parte de un número desconocido. Bien, la tercera parte es dividir entre 3. La tercera parte de la resta de un número desconocido menos 5. Tenemos que asegurar que el 3 divide a la resta del número desconocido menos 5. Por lo tanto, el 3 está dividiendo a la resta. Hay que asegurar esto. Por lo tanto, la tercera parte de la resta del número desconocido menos 5. Mientras que la tercera parte de un número desconocido menos 5 será simplemente la tercera parte del número desconocido menos 5. ¿Veis la diferencia? La tercera parte de la resta aseguramos que hemos hecho antes que nada la resta, mientras que aquí tenemos la tercera parte del número desconocido y luego menos 5. Bien, como siempre, paramos el vídeo, realizamos la actividad y luego comprobamos. Bien, nos dice que el precio de X kilos de patatas a 1,26 euros cada kilo. 1,26 por X. El coste de una tarifa telefónica que tiene 12 céntimos de establecimiento de llamada y 30 céntimos cada minuto. Bien, los 12 céntimos del establecimiento de llamada y los 30 céntimos por cada minuto. El coste de un libro al que se le aplica un IVA del 10%. Vale, si se le aplica un IVA del 10% es que se paga un 10% más, es decir, estamos pagando 110 entre 100. 110 entre 100 es 1,1 por X. El coste de un televisor al que se le aplica un IVA del 21%, es decir, estamos pagando un 21% más, 21% más de 100. Luego estamos pagando un 121%, 121 entre 100 es 1,21, 1,21 por X. El precio que pago por una camisa con un 40% de descuento. Si me hacen un 40% de descuento es que solamente pago el 60. Si pago el 60 será 0,6 por X. La suma de un número y su siguiente. Vale, vamos a imaginar que tengo el 5. Al 5 le sigue el 5 más 1, es decir, el 6. Por lo tanto, si no tuviese el número conocido, diría X, un número desconocido, más su siguiente, X más 1. La suma de un número desconocido y sus dos siguientes. ¿Vale? El primer número desconocido es X, el siguiente es X más 1. Y el siguiente es X más 2, igual que si esto fuese 3, 3 más 1, 4 y 3 más 2, 5. 3, 4, 5. La expresión que indica que un número es par. Vale, démonos cuenta que estamos diciendo el doble de un número desconocido. El número desconocido puede ser cualquier número, en este caso natural, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Claro, ni el 1, ni el 3, ni el 5 son números pares. ¿Cómo aseguramos que esos números, cualquier número, es par? Pues diciendo el doble de 1,
El doble de 1 será 2, el doble de 2, 4, el doble de 3, 6, el doble de 4, 8, es decir, aseguramos que el número es par multiplicando el número desconocido por 2. La expresión que indica un número impar. Vale, en este caso estamos en la misma situación. Es el doble de un número desconocido más 1. Un número desconocido que puede ser cualquier número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces cuando la x es impar, 2 por 1 es 2, 2 más 1 es 3. Resulta que por supuesto el número es impar. Pero si la x, es decir, el número desconocido hubiese sido un 2, 2 por 2, 4, 4 más 1 es 5. También es impar. Por lo tanto, será simplemente este pequeño truco de hacer el doble de un número más 1, teniendo en cuenta que esto es un número desconocido cualquiera, que puede ser par o impar. Por lo tanto, esta es la forma que tenemos de conseguir la expresión algebraica que simboliza el número impar. El cuadrado de la resta del cubo de un número menos 5. El cuadrado tiene que asegurar la resta del cubo de un número menos 5. Por lo tanto, va a ser lo primero, asegurar las cosas, el cuadrado de la resta. Y luego el cubo del número desconocido menos 5. Las ruedas de varias motos y varias bicicletas. Bien, como las ruedas son 2, 2 de las motos, 2 de las bicicletas. La tercera parte del cuadrado de la resta de un número al cubo menos 3. Vamos por partes. La tercera parte del cuadrado de la resta del cubo de un número menos 3. Bien, veis que esto si lo hacemos bien no hay ninguna dificultad. Bien, una vez más nos vamos a poner a prueba con esta actividad 2 y luego reactivamos el vídeo. Bien, el doble de un número más 3. Doble 2x más 3. La sexta parte de una cantidad más su cuádruple. Démonos cuenta, la sexta parte de una cantidad más el cuádruple de esta misma cantidad. ¿Vale? No es de otro número, es de este mismo número. Un número desconocido más su quíntuplo. Estamos en la misma situación de antes. Tengo un número desconocido más 5 veces ese mismo número desconocido. La diferencia de dos números, pues x menos y. Un número más su consecutivo, ya lo hemos visto en las actividades anteriores, x más 1. Un número menos la tercera parte de ese número. Un número menos la tercera parte de ese número. El número de niños más el número de niñas de quinto A. No sabemos cuántos niños ni cuántas niñas hay en quinto A, pues x más y. El número de ruedas que hay en x bicicletas. Cada bicicleta tiene 2 ruedas, pues 2 por x. El doble de la suma de dos números desconocidos. Estamos asegurando la suma de los dos números desconocidos y luego hacemos el doble. Por lo tanto, el doble de la suma de x más y. El cuadrado de la diferencia de un número menos el doble del otro. El cuadrado de la diferencia de un número desconocido menos el doble del otro. ¿Vale? La tercera parte del cuadrado de la resta de un número menos 2. La tercera parte del cuadrado de la resta de un número menos 2. Bien, al final esto resulta que no es tan difícil y se va pillando el truquillo. Bien, una vez más vamos a parar el vídeo, pero ahora la actividad es exactamente la contraria. Tenemos la expresión algebraica y una vez que vemos la expresión algebraica hay que escribir la frase. Bien, en este caso tenemos el cubo de un número desconocido menos 5. El cubo de la resta de un número desconocido menos 5. La mitad de un número desconocido más la tercera parte de otro. La tercera parte de un número desconocido menos la sexta parte de ese mismo número. La tercera parte de la resta de la diferencia de dos números. Este de aquí y este de aquí es lo mismo. La tercera parte de ¿quién? De la resta de la diferencia de dos números. Simplemente este 3 ha sido extraído como fracción, un tercio. La mitad de la suma de un número más 5. La mitad del cuadrado de la suma de un número más 5. ¿Vale? Bien, en esta actividad lo que vamos a hacer es escribir la expresión algebraica del perímetro de estas figuras. Nos dan los valores, por lo tanto hay que hacer la expresión del perímetro. Paramos el vídeo y lo reactivamos cuando lo tengamos. Bien, el perímetro es la suma de todos los lados, por lo tanto aquí hay 4 lados, 4 por x en el cuadrado. En este nos dicen que este es un rectángulo en el que la base es el doble de la altura. ¿Vale? Por lo tanto, el perímetro, como es la suma, será x más x, o x y 2x más 2x. Por lo tanto, 6x. Y en este otro lo que tenemos que la largura es y la altura es x. Por lo tanto, el perímetro será
x más x, 2x e y más y, 2y. Por lo tanto, el perímetro de esta figura será este otro. Bien, ahora nos dicen que escribamos la expresión algebraica del área del desarrollo plano del prisma. Aquí tenemos el prisma de base cuadrada. Este es el desarrollo plano. Tenemos que hallar la expresión del área. Paramos el vídeo y lo reactivamos. Bien, nos fijamos que aquí tenemos dos cuadrados, por lo tanto 2a cuadrado, porque nos han dicho que la arista valía 2, y tenemos 4 rectángulos, que son las caras laterales, por lo tanto tenemos 4a por b. Por lo tanto, la expresión algebraica que corresponde al desarrollo plano de este prisma cuadrangular es 2a cuadrado más 4ab. Ahora nos dicen que escribamos la expresión algebraica del volumen total. Bien, paramos el vídeo y lo reactivamos cuando tengamos la solución. Bien, la solución era muy fácil, un cubo más otro cubo más otro cubo, es decir, no tenemos más que poner simplemente las aristas al cubo. Y finalmente vamos a ver que escribamos la expresión algebraica del área total. Nos dan 1, 2, 3, 4 y 5 cuadrados y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rectángulos. Tenemos que parar el vídeo y hacer la expresión que corresponde al área total. Bien, evidentemente 5a cuadrado, porque son 5 cuadrados, más 6 bases por alturas, b por c. Y bien, hasta aquí el vídeo de iniciación al álgebra de segundo. Nos vemos en un segundo vídeo que lo dedicaremos al valor numérico de expresiones algebraicas.